Oscar Toledo presents How My Curiosity Revelates a Community. Oscar Toledo shares his experience researching the Intellivision game console in order to develop games and the surprising result of his work creating developed tools. Hola, soy Oscar, vivo en México, 36 años programando en diferentes procesadores y lenguajes. En esta pequeña plática, experiencia al incursionar en la programación de la consola Intellivision, cómo inventé un lenguaje para programarla y bueno, no creerían lo que aprendí en el camino. Empezó de una forma bastante casual, acababa de escribir un juego para Atari 2600 y me preguntaba si podía portarse a alguna consola de la misma época. El juego que diseñé se llama Space Raid y es un clon del arcade Saxon en versión isométrica que fue creado por Sega en 1982. Clones de juegos, yo paso, pensarían muchos. Pero Space Raid repara una omisión histórica al servir como un extraño Saxon portado para Atari 2600 e Intellivision por la compañía norteamericana Coleco en la década de 1980. A pesar de que el juego de arcade Saxon es isométrico, se decidió por una experiencia frontal en un pseudo 3D que no engaña a nadie por su escalado impreciso de los enemigos y el mal desplazamiento del piso de la base enemiga. Más de un niño se quedó decepcionado al recibir Saxon para Atari 2600 o Intellivision y ver que no se parecía en nada al arcade. Incluso el famoso ROM de aspecto cuadrado es reemplazado por un monigote con un lanzacohetes. Esto fue lo que quise solucionar al crear Space Raid, que resultó un pequeño éxito entre la comunidad homebrew de Atari 2600 por su excelente jugabilidad y buen aspecto. El Atari 2600 tiene una resolución vertical de aproximadamente 200 líneas, que casi nunca se pueden usar completas, así que se duplican gráficos y baja a una resolución de 100 líneas, y horizontalmente de 160 píxeles. Al buscar información sobre Intellivision en la Wikipedia, descubrí que tenía una resolución de 160 por 96 píxeles, muy parecida. Al seguir investigando, noté que la información de Intellivision era en extremo escasa. La mayor parte de los datos son históricos, como su creación, qué programadores participaron en el diseño de juegos, qué sistemas fueron usados para crear los juegos, etc. Mientras que la información a detalle de programación y hardware es escasa. Era el año 2013 y descargué el emulador JZ-INTV y unas ROM de muestra. Aprendió que al buscar en el todopoderoso Google no pudiera encontrar nada de utilidad sobre programación, apenas 2 o 3 documentos someros sin detalles de bits o posiciones de memoria. Estaba a punto de abandonar mi esfuerzo de desarrollo cuando pensé que si no había documentación, igual podía obtener datos del hardware en base a algún programa que se hubiera publicado con su código fuente. Otra vez a darle a la búsqueda. Justo cuando ya me daba por vencido, encontré el paquete de ejemplos del emulador JZ-INTV y tenían código fuente. El código se veía complicado aún más, no tenía pues el datasheet del procesador, era casi para abandonar. En un momento de aburrimiento empecé a revisar carpeta por carpeta en busca de algo que me pudiera ser de utilidad. Y entonces en el lugar más insospechado encontré un tesoro de datos de Intellivision. Joe Bisiak, el creador del emulador, había recopilado toda la información de hardware disponible y por eso no encontraba nada en la búsqueda porque estaba compactada en un archivo zip. Justo lo que necesitaba para programar, una referencia y un tutorial de instrucciones del procesador CP1610, una referencia del chip de gráficos, una línea del chip de sonido, que me sirvió como una piedra roseta para referirse a un chip de sonido que conozco, que era el 8910, la forma de leer los movimientos de los controles. Poco a poco encontré referencias de que esta información, a su vez, se basa en lo que descubrió Carl Mueller Jr. por ingeniería en reversa en 1995 acerca del procesador, más DOMs de las ROM de Intellivision que fueron realizadas por Sean Kelly, que tenía un prototipo de cartucho donde los juegos se cargaban en memorias EPCOM comunes, como el que se ve en la diapositiva, y después William Mueller y Scott Nutz crearon un dumper para vaciar las ROMs internas de Intellivision.
Así fue como Carl Mueller Jr. logró escribir el primer emulador de Intellivision y, sorpresa, fue vendido a Intellivision Productions para crear los CD de Intellivision Lives en 1997, ya que, increíblemente, ellos habían perdido por completo la documentación y el código fuente de la consola Intellivision después del crash, cuando sucedió la decisión de Mattel Electronics de dejar de vender el Intellivision, que siguió un rato como InTV Corp, pero desapareció en 1990. Hasta 1997, que resurge Intellivision Productions con los derechos de la marca, pero sin ningún código fuente de Intellivision. La compañía Mattel Electronics era un brazo de Mattel dedicado a juegos electrónicos. Y clase de chunches electrónicos, bolitos, básquetbol y béisbol electrónicos, y después el Intellivision, pero nunca fue abierta respecto al diseño de hardware o información de programación, ni acerca de la fabricación de cartuchos. Increíblemente complicado el hardware, y esto le costó en el mercado, además de que su precio, que era el doble del Atari, no estaba al alcance de todos. Por ejemplo, el Intellivision solo tuvo 125 juegos, mientras que el Atari 2600 tuvo más de 800 en la época. Claro que no todos eran buenos juegos. Incluso en un año tan cercano como 2008, los propietarios de los derechos restantes de Intellivision amenazaban con un machote legal a cualquiera que se atreviera a postear una lista de los caracteres gráficos de Intellivision que estaban contenidos en la GROM, basándose en el hecho de que parte de la GROM contenía código de la ROM ejecutable, el exec de Intellivision. Leyendo sobre todas estas escaramuzas, tenía mis dudas acerca de escribir juegos de Intellivision, pero con la información del emulador JZ-INTV pude comenzar a codificar una versión de Space Raid para Intellivision. Decidí no usar las rutinas disponibles en el exec por las siguientes razones. Número 1, no existía ninguna información oficial liberada. Número 2, la información disponible, Your Friend the Exec, era un documento no oficial usado por los programadores de Mattel y en sí datos internos de Mattel. Así que técnicamente es uso de información sin permiso. Sin otra información pública disponible, tercer punto, los propietarios de los derechos de Intellivision de hecho pueden enojarse con cualquiera que use el exec. En otra cosa que es un poco ridícula pero establecida por abogados en Estados Unidos, de hecho debes tener una consola Intellivision para tener el derecho de tener un Doom de las ROMs. Así que si obtienes el emulador JZ-INTV y después te bajas las ROM de algún sitio en internet, es totalmente legal si dispones de una consola Intellivision en tu casa por el concepto de backup de tu consola, o sea, un respaldo. Y si no tengo una consola Intellivision, y si no me quiero bajar las ROM, y si mi juego lo va a usar alguien en el emulador JZ-INTV y no se baja las ROM, entonces pueden ver que las razones para no usar el exec fueron muy fuertes en mi caso. Programar Space Raid fue algo que progresó con lentitud según iba descubriendo lo que podía hacerse con los chips de Intellivision. Creaba pequeñas rutinas para formar una librería de rutinas básicas y al mismo tiempo es un juego de Intellivision que no depende de las ROM internas de Intellivision, sino que aprovecha las capacidades de hardware como fueron documentadas por otras personas. Como comentario al margen, es otra sutileza legal, pero puede ser ilegal hacer ingeniería en reversa. Sin embargo, es legal trabajar de acuerdo a las especificaciones producidas por otras personas, que es lo que hizo Compaq para clonar el IBM PC en el año de 1982. Poco a poco aprendí lo que hacía el Intellivision bien y mal. En lo malo, el Atari 2600 puede generar 128 colores diferentes y combinar diferentes en cada línea de video, mientras que el Intellivision solo puede poner 2 colores de 16 disponibles en cada bloque de 8 por 8 píxeles. O sea que un arco iris de colores se puede hacer muy fácil en Atari y es imposible en Intellivision. En lo bueno, el Intellivision puede controlar la pantalla completa a nivel de bloques de 8 por 8, permitiendo poner fácilmente letras y gráficas combinados, al contrario del Atari 2600, que depende de trabajar por líneas de pantalla, y sus fondos gráficos son de 40 píxeles horizontales muy gordos, mientras que las letras y detalles gráficos se crean de una forma complicada
con misiles de 1 píxel y 2 bitmaps de 8 píxeles horizontales duplicados. En lo bueno, el Intellivision permite controlar 8 sprites sobrepuestos sobre el fondo gráfico en su propio color, mientras que el Atari 2600 requiere un enorme y complicado código para manipular más de 2 sprites. En lo malo, el Intellivision está limitado a doble tamaño horizontal para sprites y hasta 64 píxeles de altura, mientras que el Atari 2600 puede ir hasta 4 veces de tamaño horizontal y cada sprite puede duplicarse 3 veces horizontalmente y no tiene límite de tamaño vertical. El Atari 2600 puede parecer que tiene más sprites, pero están más limitados en su manejo y más de 2 sprites diferentes en línea requieren parpadeo de la pantalla, como por ejemplo el infame Pac-Man que dicen que causó el crash del Atari, ¿no? Mientras que el Intellivision puede poner 8 sprites en línea sin mucho código y no parpadean. Como mi juego Space Raid gustó al público amante del Intellivision, me decidí por un proyecto bastante más ambicioso, un port a Intellivision de mi juego Princess Quest creado en MSX y ColecoVision, convencido por el hecho de que el chip de sonido del Intellivision es casi idéntico al de MSX. Tropecé bastante pronto con muchas dificultades producto de mi experiencia con el Intellivision. Una de las cuestiones es que el procesador CP1610 de Intellivision es de 16 bits, o sea, muy sorprendentemente 16 bits en el año de 1979. Se alimenta de un cristal de 3.579-545 MHz, igual que las consolas ColecoVision y los ordenadores MSX, pero tiene la rara cosa de a un diseñador se le ocurrió que corra a la cuarta parte de esa velocidad, o sea, solamente 895 kHz. Sin embargo, puede procesar 2 veces más datos en ese tiempo, así que la lentitud se compensa por el proceso aritmético de 16 bits y la facultad de leer y guardar 16 bits en una sola instrucción con autoincremento de dirección. A pesar de esa ventaja, me produjo un gran dolor de cabeza al ocasionar una tremenda lentitud en un juego que requería gran cantidad de proyectiles y enemigos, desplazándose al mismo tiempo, y por el consabido rediseño de los algoritmos de 8 bits de Z80 para aprovechar una arquitectura de 16 bits. Sabes programar, pero acabas reaprendiendo a programar en otro estilo. En ese mismo lapso de tiempo, mi laptop falló y estuve a punto de perder todas las líneas de código fuente. Después, el hecho de usar código ensamblador directamente empezó a pesar en la falta de claridad, complejidad y lo difícil de agregar código y depurar errores. Aunque el proyecto se completó y tuvo mucho éxito, me quedó un sabor amargo del desarrollo. Te surge una pregunta: ¿qué no hay una forma más fácil de hacer juegos para Intellivision? De hecho, en aquellos días del año 2014, muchos de los participantes del foro de Intellivision en Atari Age siempre tendían a hacer la misma pregunta: ¿dónde bajo los encabezados de cartucho? Ejemplos de rutinas para limpiar la pantalla, cómo usar los sprites, cómo definir los gráficos, cómo leer los controladores. Siempre se volvía a citar la misma información y siempre volvían a tropezar con el lenguaje ensamblador. Se me ocurrió que hacía falta un lenguaje sencillo para programar y no podía ser lenguaje C porque solo, pues digamos que un 1% de superdotados entiende rápidamente el concepto de anidar bucles con las llaves y los corchetes, mientras que Pascal va en contra de programar rápido debido a su exigencia estricta de sintaxis. Entonces solo quedaba volver al BASIC, el lenguaje más popular de la década de 1970 y 1980, y también el primero en que aprendí a programar. ¿Se podía escribir un BASIC para Intellivision que ayudara a escribir juegos? Pues esa fue mi pregunta y mi idea después de acabar Princess Quest, y empecé a codificar un pequeño compilador de línea de comandos que tomara BASIC en el estilo estructurado de QBasic, sin números de línea, con un tufo de Pascal, Procedure. Desde un principio decidí que solo existiera una forma de hacer cada cosa.
ya que eso facilitaría la tarea del compilador. Por ejemplo, solo hay una forma de invocar sprites, solo una forma de poner el modo de video, y otros autores en otras consolas, en un afán de atraer usuarios, ponen varias formas de hacer tareas básicas y terminan confundiendo en los tutoriales o al final empiezan a desfasar cosas que creen que no se usan y los usuarios pues se enojan. Entonces solo hay una forma de poner sprites en la pantalla con la sentencia sprite y solo hay una forma de definir gráficas con la sentencia define. La arquitectura ortogonal del procesador CP1610 de 16 bits, combinada con mi conocimiento previo de compiladores, simplificó mi generación de código basada en un árbol de nodos de expresión que después pasa a un optimizador de mirilla con un detector de subexpresiones. Además, aproveché las librerías de rutinas que había creado para Space Raid y Princess Quest, lo cual fue una gran idea porque son rutinas optimizadas para juegos de producción. La primera versión de Inti Basic, como lo denominé, resultó increíblemente popular cuando la liberé en los foros. Lo liberé cargado con una docena de pequeños ejemplos, todos diseñados en menos de una hora, y para mi sorpresa fue un catalizador para todos los que querían crear juegos de Intellivision que pululaban, casi acechaban en silencio por el foro, ¿no? El inglés tiene una palabra muy simpática para esto, lurking, o sea, personas que esperaban que hubiera una herramienta, pero no veían que nada apareciera, ¿no? Y entonces cuando salió Inti Basic, pues les llamó mucho la atención. Dado que el emulador JZ-INT-B proporcionaba un ensamblador AS1600 y que todo usa línea de comandos, Inti Basic era un paso extra en línea de comandos y era fácil integrarlo a la cadena de desarrollo, la Development Chain. En 2015 aparecieron 6 juegos nuevos basados en Inti Basic, uno de ellos por un señor muy amable que se llama Dave Ackers, tiene alias Cat's Folly en Atari Age, y vive en Japón dando clases de inglés. Unos meses después casi me caigo de mi silla al enterarme de que trabajó en Mattel Electronics programando juegos de Atari 2600. Una gran sorpresa que alguien de la época haya encontrado útil Inti Basic. Pues hice una herramienta con el fin de ayudarme a trabajar más rápido y con menos esfuerzo, y al compartirla resultó que llenaba un hueco muy esperado y resultó tener una gran utilidad para muchas personas que estaban esperando para escribir juegos para Intellivision y con muy buenas ideas. Otro suceso interesante fue la gran cantidad de amigos que hice al platicar de desarrollo y compartir técnicas. ¿Cómo hago esto? Ah, pues haces esto y esto. ¿Por qué Inti Basic no tiene esto? Oye, qué buena idea, lo implemento. ¿Hay un bug en Inti Basic? A veces sí, se corrige, a veces no, y solo pues no se había dado cuenta de la solución, ¿no? De la versión 0.1 en 2014 pasé a la 0.2, 0.3 y 0.4 y así hasta la versión más reciente que subí a los foros, que es la 1.4.2. El código fuente se liberó en GitHub desde la versión 1.2 con licencia BSD y atrajo otras sugerencias de optimización de parte del mismísimo Joe Saviciak, que es INTB-NUT de Atari Age, creador del emulador JZ-INT-B. Y pues sorpresa, gracias a Inti Basic se pasó de tener 3 o 4 juegos nuevos por año en los años 2013 y 2014 a liberarse entre 10 y 17 juegos nuevos por año. Por ejemplo, 18 en 2018 y 16 en 2019. Se realizaron concursos de programación de juegos en Inti Basic en 2015, 2018 y de hecho ahora en 2020 está corriendo la tercera edición con premios de todo tipo, incluso en efectivo. Con el tiempo se me ocurrió que podía escribirse un libro al estilo de la década de 1980, donde se enseña programación en base a ejemplos de juegos funcionales. Este libro se llamó Programming Games for Intellivision y enseña el lenguaje Inti Basic poco a poco,
con ejemplos clásicos como un juego de pegarle a la pelota, un clon básico de Donkey Kong, un juego de naves espaciales y por supuesto un juego veloz de scrolling horizontal. A mí me agradaba el hecho de hacerlo divertido, como a mí me hubiera gustado tener un libro de programación. Y otra sorpresa, de nuevo la gente lo encontró útil y atrajo otros programadores que nunca habían encontrado el foro de Intellivision en Atari Age. Y ahora hay unos juegos increíbles como un Super Mario, un Castlevania, y esto es muy loco, al menos desde mi punto de vista. Todos están escritos en Inti Basic, casi sin usar ensamblador. Ahora la gente en broma me dice que soy culpable de revivir el Intellivision. Me siento abrumado a veces, pero todo empezó con un afán de investigar, de compartir conocimiento y herramientas, y al final también pude hacer los juegos que quería, y al fin y al cabo todos tenemos que jugar y divertirnos. Gracias por su atención. Si quieren pasar a preguntas y respuestas, con mucho gusto.